completamente multidisciplinario, ¿cierto? ¿Cuántas personas hay del área de salud acá? Ok, esto es bien importante porque mucho de lo que hacemos en salud y el impacto que hemos tenido en salud muchas veces viene de otros sectores, del sector de educación, del sector de transporte, de planeación urbana y obviamente del sector salud. Y aquí lo que yo voy a hacer es presentarles unos estudios que hemos hecho en varios países y me voy a enfocar en unas intervenciones particulares que hemos hecho sobre niños en la ciudad de Bogotá. Y básicamente el enfoque que le hemos dado a todos estos estudios que hemos realizado en mi grupo de investigación tiene un enfoque completamente multidisciplinario. Aquí trabajan ingenieros, personas de educación, transporte, obviamente salud pública, nutrición, medicina, antropología y psicología. Y esta visión multidisciplinaria es la que ha hecho que muchos de esos programas ahora los veamos de una forma escalable en otros países y en otras ciudades. Entonces, me voy a concentrar en unos estudios que hemos hecho en los cuales evaluamos sobre todo lo que es promoción de hábitos saludables, lo que es actividad física, alimentación saludable, el sueño, todos estos como indicadores muy importantes para la salud y los voy a enfocar principalmente en la salud de los niños que están en edad escolar. Entonces, muy pronto algunos de ustedes no saben cuántos minutos de actividad debemos hacer o cuántos minutos de actividad física deben hacer los niños, ¿cierto? Entonces vamos a repasar eso un poquito, vamos a ver cómo estamos en Colombia con base en estos indicadores y después me voy a enfocar en este estudio internacional que hicimos de ambiente y salud en 12 países a nivel mundial, en los 5 continentes. Y después algunas intervenciones que se derivaron y la evaluación particular para algunas intervenciones en estos niños en edad escolar y termino con unas conclusiones y recomendaciones de política pública. Entonces, cuando estamos hablando de la población de niños, podemos hablar de los niños preescolares, sobre todo los niños de 2 años a 5 años. Estos niños deben hacer 180 minutos de actividad física diaria. Muchas personas me dicen, ¿180? Y yo lo que les contesto es, ¿qué más hace un niño de 3 años si no es jugar, dormir y comer? ¿Cierto? ¿No tienen nada más? Entonces, 180 minutos de juego activo. ¿Qué es el juego activo? Es ese juego en que los niños sudan, se sienten un poquito cansados y se están divirtiendo, porque eso es de lo principal que vemos en la población preescolar, que para que sea sostenible este comportamiento, que tiene indicadores muy importantes en estos niños, sobre todo en aprendizaje y desarrollo motor, es muy importante que tengan este juego continuo y que me limiten el tiempo frente a las pantallas, lo que es la televisión, el celular y los tablets. Menos de 1 hora es lo que tienen que tener esos niños frente a las pantallas. Lo que vemos en Colombia es lo inverso, están más tiempo frente a las pantallas y menos tiempo en juego activo. Y nuestros niños en edad escolar, ya los niños de 6 años hasta los adolescentes menores de 18 años, deben hacer 60 minutos diarios de actividad física. 1 hora deberían hacer de actividad física que sea moderada o que sea vigorosa, o sea que los haga sudar, que aumente un poquito la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que disfruten. Y como son niños que están creciendo, tenemos que también tener por lo menos 3 días de actividades que estimulen lo que es la masa muscular, la función ósea, y no es que tengan que levantar pesas porque son niños, sino simplemente, por ejemplo, el pasamanos, caminatas de montaña, cualquiera de estos juegos que vemos que los niños en edad escolar hace que tengan un poquito de fuerza tanto en miembro superior como en miembro inferior, es importante. Entonces, esas son las recomendaciones de actividad física que deben hacer los sobrinos de ustedes, los niños, etcétera, que para que tengan una salud, sobre todo para que a futuro no vayan a tener ni obesidad, ni sobrepeso y prevengamos enfermedades cardiovasculares. Entonces nosotros para Colombia hicimos este reporte y mirando todos los indicadores que había, sobre todo relacionados con juego activo en los niños colombianos, y lo que encontramos fue lo siguiente.
Primero que faltan datos, por eso nuestras encuestas nacionales ahora están incluyendo estos tipos de datos, pero en los datos de los niños de 13 a 17 años escolarizados, muchos de esos niños que están en este caso en zonas urbanas, solamente el 26% de estos niños cumple con esas recomendaciones de 60 minutos diarios de actividad física. La mayoría de los niños lo que están haciendo, y eso lo vemos en más o menos el 70% de los niños, es que invierten 2 horas o más de tiempo frente a las pantallas o los videojuegos o las tablets. En cuanto a estos comportamientos que podríamos hacer para nuestros niños colombianos, y en la ciudad de Bogotá lo vemos muchísimo y en Medellín también se está estimulando muchísimo, es el transporte activo. Si pudiésemos dar cierta seguridad y que los niños fuesen de una forma activa al colegio, ya sea caminando, montando en bicicleta, podríamos aumentar estos niveles de actividad física. En Colombia, de esto fueron 4 ciudades, vimos que el 49.7% de los niños reportaban algún tipo de transporte activo hacia el colegio, no necesariamente los 60 minutos porque es mucho tiempo para los niños, deben ser por ahí 10 minutos, máximo 15 minutos para que los niños también se diviertan y puedan complementar esta actividad con otro juego. Ahora, algo que queremos hacer desde el gobierno nacional, Coldeportes Nacional específicamente, es estimular lo que es la participación en deportes de estos niños. No deporte competitivo, yo sé que todos hoy estábamos pendientes del Tour de Francia y mirando qué le pasaba a Nairo, pero eso no es lo que estamos nosotros acá promocionando en nuestros niños colombianos. Lo que nosotros queremos es participación en deportes, pero que sean deportes que promocionen la actividad física. Sin embargo, solamente el 34.4% de estos niños a nivel nacional reportan que participan en deportes organizados. Y el juego activo no tenemos datos. Por primera vez, la encuesta nacional de nutrición, la ENSIN 2015-2016, va a darnos estimadores sobre juego activo en los niños. Ahora veamos alguna categoría en factores asociados a riesgos cardiometabólicos, porque cada vez que nosotros promocionamos actividad física, alimentación saludable, muchos de ustedes que trabajan acá en educación, estos son indicadores muy importantes porque nos van a disminuir enfermedades cardiometabólicas, nos van a prevenir obesidad, pero muchos de ustedes que trabajan en el sector de educación, lo que hemos visto es que los niños que son activos físicamente también tienen un mayor rendimiento escolar. Vemos que son niños que en promedio tienen puntajes más altos en lo que son las pruebas de primaria, que es lo que se ha visto no específicamente en Colombia, pero sí en otros países, y a nivel internacional sí vemos esa tendencia de la importancia de la actividad física para lo que es rendimiento escolar, y en salud, las pocas personas que trabajan acá en el área de salud, lo vemos para prevención de obesidad principalmente y para lo que es riesgo cardiometabólico. Ahora, para nosotros lo más importante es también disminuir este tiempo dedicado a conductas sedentarias. ¿Qué es una conducta sedentaria? Pues simplemente esos comportamientos en los cuales nuestro gasto energético es mínimo, como el de ustedes en este momento. Tenemos un gasto energético mínimo porque no nos movimos y de pronto solamente caminamos hasta el brownie y hasta el helado, pero no necesariamente tenemos gasto energético que nos vaya a proteger después de enfermedades cardiovasculares. En los niños, ¿qué nos gustaría? Disminuir ese tiempo que están frente a las pantallas y poderlo reemplazar por tiempo en el cual estén jugando o tengan actividad física. Acá es importante, sobre todo porque muchos de ustedes trabajan en educación, es que aquí no contamos el tiempo frente a la pantalla o frente al computador que está relacionado con actividades escolares, porque sabemos que esto es fundamental para el desarrollo, pues para el aprendizaje de estos niños. Entonces, básicamente aquí lo que contamos es ese tiempo frente a las pantallas en actividades que no estén escolarizadas. Y acá lo que nos preocupa es que es el 67% y que ha aumentado del 67% en los niños de 13 a 17 años y el 57.9% para los niños de 5 a 12 años. Entonces la proporción es muy alta de estos niños que ven 2 horas o más de televisión o juegan con videojuegos o están frente a las pantallas no realizando actividades escolares. Entonces, este es como más o menos el panorama nacional de esos indicadores asociados con
hábitos saludables por un lado, que es actividad física, y hábitos que no son tan saludables, como son estos comportamientos sedentarios en los cuales el gasto energético es poco y está asociado también con consumo de alimentos que a veces son hipercalóricos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos unimos varios investigadores a nivel mundial y se desarrolló este estudio que se llama el estudio ISCOLE, y que en la ciudad de Bogotá también fue realizado en conjunto con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Entonces veíamos con preocupación y vemos con preocupación lo que está pasando con nuestros niños y estos hábitos saludables. Entonces evaluamos la relación entre obesidad infantil y estilos de vida, y miramos si esto variaba en 12 países, que son países que difieren en indicadores socioeconómicos como índice de desarrollo humano, como el coeficiente Gini, que nos muestra esa desigualdad que hay en las poblaciones, y queríamos ver qué factores eran propios de cada país y que pudiese explicar diferencias en estas dos indicadores que son obesidad y hábitos saludables. Entonces, ¿cuáles fueron los métodos que utilizamos? Estos son niños escolarizados de 9 a 10 años. Los países que ingresaron a la muestra fueron 12 países, los que están en este mapa. Son en total 256 colegios. En total fueron más de 6.000 niños entre 9 y 10 años, y específicamente para Colombia incluimos una muestra de 20 colegios en la ciudad de Bogotá. Entonces, si ustedes ven, acá tenemos una variabilidad importante. Tenemos países que son de muy bajo ingreso, como por ejemplo Kenia, o países de mediano ingreso, mediano alto, de acuerdo con el Banco Mundial, como lo que es Brasil, ahí incluimos en la ciudad de Sao Paulo, o Bogotá en Colombia, y países de alto ingreso, como por ejemplo dos ciudades en Canadá y en Estados Unidos, y países que son de muy alto ingreso pero que no son tan desiguales, como por ejemplo Helsinki en Finlandia. Entonces sí tenemos una variabilidad importante para entender estos comportamientos. ¿Qué hacíamos para las personas que no están tan familiarizadas como en la forma y la metodología que utilizamos nosotros para realizar estos estudios epidemiológicos? Entonces nosotros recolectamos los datos y estas fotos ilustran algunas de las metodologías en la recolección de datos. Peso y talla completamente estandarizado, que fue recolectado por una nutricionista que podía medir el peso, la talla, la circunferencia de la cintura de los niños, y también lo que es la circunferencia del brazo y lo que medimos cuando estamos sentados, porque todas son medidas antropométricas que nos ayudan a mirar cuál es el estado nutricional de los niños. Adicionalmente, si ustedes ven esta niña tiene puesto un aparatico, ese aparatico rojo se llama un acelerómetro. Cuando nosotros reportamos minutos de actividad física, nosotros tendemos, y los niños también, o a no recordar el tiempo o a sobreestimar el tiempo. Entonces, al colocarles este acelerómetro, cuando el niño está caminando, cuando el niño está durmiendo, cuando el niño está jugando, detecta la aceleración segundo a segundo. Y después nosotros descargamos esos datos, que son datos que tenemos durante 7 días, y analizamos realmente la actividad de estos niños. También tiene un inclinómetro para saber cuando los niños están sentados, que mucho de ese tiempo es sentados frente al televisor. Entonces, así medimos la actividad física, y cada uno de los niños lo evaluamos también con un cuestionario que hacemos cara a cara para disminuir un poco de los sesgos que hay cuando los niños contestan o ellos son los que reportan estos cuestionarios. Además de esto, el hecho de que realicemos actividad física o que tengamos hábitos saludables, sobre todo en los niños, es una responsabilidad también de nosotros como entidades educativas, o también es una responsabilidad del sector educativo proveer ambientes que sean adecuados para que estos niños puedan realizar este tipo de actividades. Entonces, para nosotros es muy importante mirar el ambiente en el que viven estos niños, tanto el ambiente de su colegio como el ambiente de su barrio. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos el entorno escolar. Miren el entorno escolar de los niños, acá están de Australia, o este sí es muy clásico, por ejemplo, de la zona urbana de la ciudad de Bogotá. Miren los niños en Helsinki, donde tienen que estar con la nieve,
o los niños en Nairobi, donde tienen también otro tipo de características en su ambiente, y eso es lo que queríamos evaluar para maximizar esas diferencias que pueden haber en los colegios. Lo mismo que el entorno escolar. Entonces, por ejemplo, tenemos las pendientes que vemos en nuestra ciudad de Bogotá, cuando tenemos que ir a los barrios que están, por ejemplo, hacia Usme o hacia Ciudad Bolívar. Miren acá los niños cómo se van al colegio en Nairobi principalmente. Miren allá cómo están los niños de Finlandia, o aquí cómo estaban los niños de Bath. Entonces son diferentes entornos que veíamos en el barrio, y nosotros utilizábamos un instrumento donde íbamos a 500 metros alrededor del colegio e íbamos registrando cada uno de los indicadores que podían estar alrededor del barrio, que pudiesen estar relacionados tanto con el consumo de alimentos como con el entorno que nos puede facilitar o no facilitar la realización de actividad física. Sin embargo, cuando hacemos estos estudios, pues también tenemos que validar todos los instrumentos, como los instrumentos que ustedes tienen que validar muchas veces en educación. Entonces, como era la primera vez que utilizábamos muchos de estos cuestionarios, validamos la utilización de los acelerómetros y los cuestionarios, y lo que tuvimos fue un protocolo de por lo menos 4 días, y que tuviésemos por lo menos 10 horas en los niños. Pero entonces a los niños les decíamos, utilicen este acelerómetro durante 24 horas, solo quítenselos para lo que es el baño, o si tienen que ir a alguna piscina, lo cual era raro en la ciudad de Bogotá. Y los cuestionarios de frecuencia de consumo, mirábamos también qué consumían cada día y cada semana, qué consumen por la mañana, al mediodía, en la tarde, y después mirábamos con una submuestra el detalle de la manzana, la pera, el brownie, el helado, todo lo que comían los niños, de esta forma para mirar qué estaban consumiendo los niños de los diferentes países. Para darles una idea de lo que se hace con acelerometría, sobre todo para muchas veces el llamado que yo hago es para que hagamos estudios que sean de diferentes disciplinas y que podamos colaborar. Lo que hacemos nosotros con acelerometría después es clasificar los niños en niños sedentarios, con una métrica que son los METs, que es una unidad de gasto energético. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sentada es un MET, si camino un poquito rápido son 3 METs, si corro puede ser 6, 7 METs. Y acá más o menos tenemos lo que son los METs para cada una de las categorías, y así clasificamos a los niños de acuerdo al nivel de actividad física. Y como todos estos análisis tienen un análisis complejo estadístico, en el cual mirábamos acelerometría, un algoritmo que realizamos para sueño, saber qué tan efectivo es el sueño, porque los niños no se deben estar despertando por la noche, sino tienen que tener un sueño continuo, tenemos que ver el número de horas que están durmiendo. También muchas veces no tenemos los datos completos de sobre todo estrato socioeconómico o ingreso, entonces hicimos imputaciones múltiples para poder tener datos completos, y finalmente realizamos modelos que eran lineales y no lineales, y esto lo hicimos con un software que se llama SAS. Entonces acá tenemos unos de los niños, y ven a la investigadora en la mitad, que es tan alta como los niños. Allá está. Entonces estos son parte de los niños que hacen parte de nuestra muestra, que son muchos de los niños con los que ustedes trabajan en el sector educativo. Entonces, ¿qué encontramos? Y acá tenemos muchísimos artículos publicados, más de 50 artículos publicados del proyecto ISCOLE, pero acá voy a resaltar los principales para luego enfocarme en algunas intervenciones que tenemos evaluadas en nuestra ciudad de Bogotá. Entonces, lo primero y lo que más nos interesaba inicialmente es la obesidad. Hay variabilidad en obesidad según estos niños que viven en diferentes países, en diferentes contextos, y obviamente encontramos lo que esperábamos, y fue una variabilidad importante. En general, ¿qué vemos en esta gráfica? Que los niños, que es lo que vemos a nivel mundial, más que las niñas, tienen una prevalencia más alta de obesidad en este grupo de edad, que son los 9 a 10 años. Entonces, los niños son los que tienen una prevalencia de obesidad más alta, pero si comparamos, por ejemplo, China y Brasil con Colombia y Kenia tienen las prevalencias más bajas, sin ser despreciables.
Sí es mucho más bajo, eso lo vemos también a nivel nacional. La prevalencia de obesidad no es tan alta en Colombia como en otras regiones, otros países de Latinoamérica, sin embargo no es despreciable, y lo que tenemos que hacer en nuestros países es tratar de mantener los niveles de obesidad en niveles muy bajos y maximizar el número de niños que tenemos con prevalencias que son normales. Nosotros vivimos todavía con lo que llamamos la doble carga de malnutrición, que son los niños que tienen déficit y los niños que tienen exceso. Lo que quisiéramos para tener una población más saludable es que tuviéramos menos niños con desnutrición y menos niños con sobrepeso y obesidad para tener una población mucho más normal. Entonces, esto es lo que vemos en la ciudad de Bogotá. Nairobi tiene también una prevalencia más baja, sobre todo en los niños. Sin embargo, ustedes vieron todos estos aparatos que utilizamos para medir la antropometría de los niños. Cuando evaluábamos porcentaje de grasa, que nos evalúa de alguna forma qué tanto tenemos de grasa versus, por ejemplo, masa muscular, definitivamente los niños de Nairobi tienen mucha más masa muscular, nuestros niños colombianos tienen mucho más porcentaje de grasa. Entonces estamos viendo niños que no tienen el grado de obesidad que vemos, por ejemplo, en China y en Brasil, pero tienen un porcentaje de grasa relativamente alto. Entonces tenemos que realizar más actividad física para aumentar la masa muscular de estos niños y que tengan indicadores más saludables. Ahora, ¿qué pasa con la actividad física? Acá vemos algo opuesto a lo que veíamos en la gráfica anterior. Acá hay variabilidad, no tanta como la que vimos con sobrepeso y obesidad, pero vemos que los países como en Kenia, en Finlandia y en Colombia es donde la proporción, la prevalencia el número de minutos de actividad física moderada o vigorosa es mucho más alta. Entonces vemos, este es el promedio general que tiene un rango, es el rango que va de 40 a 81 minutos. Colombia es el tercer país con mayor minutos en promedio de actividad física moderada o vigorosa, y en China y en Estados Unidos es donde ese número de minutos de actividad física moderada o vigorosa es mucho menor. Ahora, ¿qué pasa con la asociación que hay entre obesidad, conductas sedentarias, que es ese tiempo que hay muy poco gasto energético, y lo que es actividad física? Para todos los países, y esto es un modelo multivariado, multinivel, lo que encontramos es que para todos los países, los niños que realizan mayor actividad física o que cumplen con las recomendaciones, que son estos 60 minutos, tienen un menor riesgo o una menor probabilidad de tener obesidad, lo cual es muy consistente para todos los países, aunque hay algunos estimadores más fuertes que otros, que lo que vemos acá es que todos estos estimadores que están de este lado son negativos, indicando esa asociación negativa entre la realización de actividad física y obesidad. Esto no es tan nuevo, es algo que se había visto en países desarrollados, pero es nuevo, es más para nuestros países, donde no sabíamos todavía por el grado y la transición nutricional que tenemos en nuestros países y teníamos estimadores similares. ¿Qué pasa con el comportamiento sedentario? Que es este tiempo que están nuestros niños frente a las pantallas. Aquí vemos una asociación, pero no tan fuerte como la que esperábamos. Esperábamos una asociación más fuerte entre obesidad y tiempo frente a las pantallas o este tiempo sedentario. Para Colombia fue una de las asociaciones más fuertes que encontramos, pero no para todos los países vemos este grado de asociación. Lo que quiere decir es que estamos viendo algún tipo de compensación en el nivel de actividad física que no nos ilustra lo que estamos viendo en comportamientos sedentarios, y es lo que tenemos que estudiar a futuro. Ahora, con una muestra tan grande como la que teníamos, creamos una curva ROC, que es esta curva que tenemos acá, que es una curva que muestra cuál sería ese valor óptimo para prevenir de pronto obesidad, cuál es ese valor si tenemos una muestra tan grande, porque las recomendaciones habían sido de países internacionales y de alto ingreso, y lo que vemos es que son 55 minutos, que es más o menos cercano a los 60 minutos, y que todo esto concuerda con lo que estamos recomendando, y es que los niños realicen por lo menos 60 minutos, o sea, una hora diaria.
Ahora, ¿qué estrategias podemos hacer entonces nosotros para poder aumentar un poco más la actividad física? Entonces aquí lo que hicimos fue estudiar un poco más el transporte activo y mirar cómo se van los niños al colegio. Entonces ustedes ven acá todos los países, los 12 países y nuestros niños, y ven que por ejemplo los niños que más caminan al colegio eran los niños de Bogotá, de Colombia. Después seguido por los niños de Sudáfrica y de Finlandia, aunque en Finlandia son los niños que más montan en bicicleta. Y el país donde vimos que era menor la prevalencia de transporte activo fue en Estados Unidos, en India y en China. Entonces vemos que estos países no es necesariamente que estén promocionando la actividad física a través de transporte activo, sino que son niños que de pronto tienen que caminar porque no tienen ninguna otra opción, y aquí el llamado es cómo hacemos que este comportamiento que hacemos porque nos toca hacerlo, lo podamos mantener y darle un significado con mayor seguridad para que los niños sean más saludables. Cuando evaluamos entonces la asociación entre transporte activo y minutos de actividad física moderada y vigorosa, vemos que los niños que utilizan el transporte activo hacen 6 minutos más que los niños que no utilizan transporte activo. Parecería muy poquitos minutos, pero realmente eso es lo que nos gustaría más o menos promocionar solo por transporte activo. Nosotros no queremos que los niños estén caminando ni 1 hora, ni 2 horas, ni siquiera media hora. Con que caminen entre 5 y 10 minutos, que eso sea lo que aumente la actividad física moderada y vigorosa, podría llegar a ser el comportamiento sedentario, y el resto de los minutos los deberíamos nosotros promocionar a través de lo que son las clases de educación física en los colegios o el juego de los niños en las actividades que se hagan extraescolarmente, o que podrían ser parte de lo que vemos ahora de la jornada continua o de programas como 40x40 que podrían promocionar estos niveles de actividad física. Ahora, ¿qué pasa con obesidad? Con obesidad también vemos que los niños que definitivamente van al colegio utilizando el transporte activo tienen una probabilidad más baja de tener obesidad. Entonces es un mecanismo, es un comportamiento que podríamos mantener, sobre todo en la población de Bogotá, aumentando los niveles de seguridad de estos niños que van al colegio, y que podría tener un efecto importante en lo que es prevención de enfermedades cardiovasculares cuando estos niños se vuelvan adultos. Entonces es ahí el llamado de otros sectores como es el transporte, la educación, la seguridad, para que podamos asegurar un comportamiento que tiene un beneficio a largo plazo en estos niños. En esta línea de ideas nosotros tenemos que entender que los modelos conceptuales que utilicemos van a ser diferentes a los modelos conceptuales que hemos traído de otros países. En otros países como en Finlandia, la mayoría de los individuos tienen automóviles y la mayoría de los niños caminan. En un país como Colombia, la mayoría de los individuos no tienen automóvil y muchos de los niños caminan porque les toca caminar. Cuando nos enfrentamos a un modelo conceptual como el que estamos viendo en nuestro país, nosotros tenemos es que pensar cómo mantenemos ciertos comportamientos que hacen parte de lo que es el nivel de desarrollo de Colombia, pero que no está mal, y que deberíamos es propender por mantener comportamientos, dándole un significado a estos y propendiendo obviamente por la seguridad de los niños y por la salud de los niños. Lo otro que estudiamos y que yo les mostré a ustedes con acelerometría fue la duración del sueño. Lo que hablamos inicialmente. Los niños deben estar estudiando, jugando, comiendo y durmiendo. Esto es lo que debe hacer un niño para tener adecuada salud. Pero nuestros niños tampoco están durmiendo suficientemente. Nuestros niños a esta edad deberían estar durmiendo entre 9 y 11 horas. Y si ustedes ven, acá tenemos los niños de Colombia, el promedio de sueño fue de 8.8 horas. Solamente los niños del Reino Unido, de Australia, de Sudáfrica y de Canadá estaban dentro de ese promedio en que deben estar durmiendo los niños. Entonces la pregunta es, ¿será que los niños que duermen menos tienen una probabilidad más alta de obesidad? Y si es así, ¿por qué esto ocurre? Entonces hay varias teorías. Vemos que aquellos niños que duermen menos horas pues están más cansados para hacer actividad física, son niños que también están más cansados para estudiar, lo vemos en rendimiento escolar, pero también son niños, a nivel biológico lo vemos, es que más o menos en la tarde, como ustedes a la hora que se estaban comiendo el brownie y el helado,
A esa hora, cuando el niño está cansado y el adulto también, lo que hacemos es aumentar la ingesta de carbohidratos, porque eso nos despierta, en los niños sobre todo esto de los carbohidratos los está despertando, entonces eso también aumenta un poco la probabilidad de obesidad. Y efectivamente eso es lo que encontramos: a menor número de horas de sueño, a mayor número de horas de sueño, hay menor probabilidad de obesidad. Entonces estamos viendo que por lo menos en estos datos de 12 países hay una asociación negativa entre obesidad y mayor número de horas de sueño. Lo que también es el llamado a que los niños deben estar durmiendo más tiempo, deben estar realizando actividad física y deben tener menos tiempo frente a las pantallas. Ahora entonces, ¿qué hacemos en intervenciones? ¿Cómo nos inventamos intervenciones que sean innovadoras en nuestro país? ¿Qué hacemos para que tengamos una mayor promoción de actividad física en los niños colombianos? Debemos importar lo que se hace en otros países, debemos ser creativos y tener intervenciones que sean innovadoras. Y yo creo que lo que debemos hacer es mirar qué sirve, pero también innovar en nuestras propias intervenciones. Y Colombia ha sido modelo de algunas intervenciones innovadoras que promueven la actividad física. Y muchas de esas van a ser obvias para ustedes, pero solo hasta hace unos años que comenzamos a evaluarlas, comenzamos a publicar este tipo de asociaciones. Entonces, aquí hay una de las intervenciones que está arriba, la foto. Muchos de los que viven en Bogotá la pueden identificar. Es la ciclovía de Bogotá, que tiene 40 años y que ha sido modelo en este momento y recomendada por el Banco Mundial, la OMS, el CDC, como una estrategia escalable que puede llevar a la promoción de hábitos saludables. Y otras intervenciones en los colegios, que muchas las hace Coldeportes Nacional, otras las hacemos a nivel local en nuestras ciudades, y que lo que hace es promover actividad física en los colegios. Colombia tiene un marco normativo muy interesante, muy rico, que nos ayuda a apalancar muchas veces estos programas, y lo que quisiéramos es que tuviésemos más evaluación de estos programas y de este marco normativo que nos ayuda a promover hábitos saludables. Nuestra Constitución, a diferencia de muchas otras constituciones en otros países, dice que nosotros, así como tenemos derecho a la salud, a la educación, tenemos derecho a la recreación. Entonces, tenemos ese marco normativo que es bastante rico, pero no tenemos mucha evaluación de nuestros programas. Yo voy a mostrarles un poco la evaluación que hemos hecho de los programas de ciclovía, que ha sido una evaluación multisectorial de múltiples disciplinas, principalmente mis estudiantes de ingeniería, que ya son doctores, han sido los que han liderado mucho de estas evaluaciones, porque han traído a salud métodos diferentes, métodos que ustedes como parte de CEIBA, muchos de ustedes han visto, métodos de complejidad, métodos que no necesariamente utilizamos nosotros en salud pública. Entonces acá tenemos la ciclovía, muchos de ustedes saben qué es la ciclovía, pero aquellos que no están tan familiarizados, es este programa en el que cerramos nosotros las calles para los automóviles y las abrimos para las personas, simplemente para que tengan una vez a la semana, durante 7 horas, tiempo para la recreación y el deporte. Y acá vemos claramente la 15 con nuestro tráfico caótico de Bogotá en un día normal y con lo que es la cantidad de individuos que participan en la ciclovía. Y los niños son una población importante de usuarios en estos tipos de programas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues evaluemos la asociación que hay entre actividad física y usar la ciclovía. ¿Será que los niños están haciendo suficientes minutos de actividad física moderada o vigorosa? Aunque sea un día, ¿será que estos niños están disminuyendo la cantidad de tiempo frente a las pantallas, la cantidad de tiempo de comportamientos sedentarios? Y ese fue el objetivo de este estudio en niños de 8 a 10 años. Les pusimos también los acelerómetros, el mismo aparatico que yo les mostré a ustedes, que se les pone acá en la cintura a los niños, y lo que vimos acá es que los niños que participan en la ciclovía tienen un promedio de minutos de actividad física moderada o vigorosa más alto que los niños que no participan. La diferencia es solo de 6 minutos, pero 6 minutos es una diferencia importante en lo que son intervenciones a nivel comunitario, porque esto es algo que llega a mucha población.
Entonces, por lo menos son 6 minutos en promedio. Obviamente, tenemos que ver ahí los intervalos de confianza de estos estimadores de los niños que participan, de los que participan versus los que no participan, pero es un hallazgo importante. También es muy importante que también están disminuyendo el número de minutos sedentarios. ¿Cuántos? 21 minutos. Digamos que si vemos el intervalo de confianza puede llegar hasta media hora. Un programa completo en la televisión o que están frente a sus pantallas y por lo menos aquí están al aire libre, recibiendo sol, que es bueno para la vitamina D, que también tenemos déficit en vitamina D en nuestros niños y que además están haciendo actividad física. Entonces, aumentamos los minutos por un programa como la ciclovía y disminuimos de actividad física moderada y vigorosa y disminuimos los minutos de actividades sedentarias. Entonces, ahora voy a pasar a la otra evaluación que realizamos nosotros en los niños de la ciudad de Bogotá. Este es el programa Muévete Escolar. Y el programa de Muévete Escolar de la ciudad de Bogotá, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y que muchos programas hay similares en las ciudades de Colombia, en Medellín, en Cali, en Manizales. Coldeportes Nacional tiene un inventario de la mayoría de los municipios y departamentos de Colombia con programas similares, y lo que hicimos en Bogotá fue evaluar qué tanto estos programas nos están aumentando los minutos de actividad física. Bogotá tiene un programa que se llama MARA, que es el módulo activo recreativo activo. Entonces, ¿qué es esto? Es un módulo en el cual se promueve la actividad física durante el recreo. Entonces, en vez de que los niños estén sentados, o en vez de que los niños estén solo comiendo comidas que son a veces hipercalóricas, lo que es la empanada, los chitos, el maní, todo lo que es comida y gaseosas, que a veces son bebidas azucaradas, que son comidas que a veces tienen calorías que son vacías, podemos estar teniendo niños un poco más activos. Entonces, no es que no queramos que los niños hagan otras actividades durante el recreo, pero queremos promocionar un poco la actividad física durante el recreo. Este es un módulo que es muy completo, con juegos, con baile, y aquí es el llamado nuevamente a la innovación. A nosotros nos gusta bailar, al colombiano le gusta bailar, a los niños les gusta bailar, entonces es parte de lo que tenemos que adaptar en nuestra cultura. Entonces, si a los niños les gusta bailar o les gusta jugar al paracaídas o tener otros juegos, es dar este portafolio de actividades que haga que el niño se interese en realizar actividad física. Entonces, ¿qué hicimos? Inicialmente un estudio piloto que fue evaluar este módulo en 2 instituciones educativas de la ciudad de Bogotá y teníamos un grupo control y un grupo intervenido. Básicamente la primera fase, que es la que les voy a mostrar a ustedes, se compone de lo que fue el piloto que salieron de colegios de este estudio grande que se llamaba ISCOLE. Y lo que hicimos fue evaluar los niños en un grupo control y en un grupo intervenido y mirar qué pasaba con los posibles minutos de actividad física moderada y vigorosa de los niños que recibían la intervención y los niños que no recibían la intervención. ¿Qué pasó entonces después de 10 semanas de intervención? Tenemos, este era el promedio de minutos de actividad física, 56.6, sube hasta 62.7 solamente en este tiempo del recreo, lo cual es significativo. Y no solo sube, sino que en el grupo control baja. En el grupo control, ¿qué pasó durante este tiempo? Hubo problemas de paros en los colegios, se tuvo que reemplazar mucho de las clases y el recreo de los niños para las clases que había que compensar. En estos colegios no dejamos que pasara esto porque sabíamos que la actividad física también ayuda al rendimiento escolar y aumentamos los minutos de actividad física. Esto muestra que son las diferencias en diferencias, que tenemos un programa prometedor para ser efectivo en la promoción de actividad física. Y en minutos sedentarios, ¿qué sucede? Disminuyen el promedio de minutos sedentarios y aumentan en el grupo control. Entonces, no solo aumenta los minutos de actividad física moderada y vigorosa, sino que también nos está disminuyendo esos minutos en los que los niños no están haciendo ningún tipo de actividad con un gasto energético importante. Aquí les voy a mostrar una gráfica ahora de lo que hace el acelerómetro, de cómo se ve un acelerómetro con los niños. Entonces,
nosotros le colocamos el acelerómetro 24 horas y yo puedo sacar fracciones del tiempo de los niños. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el tiempo de la educación física. La educación física, sabemos que a nivel nacional se recomienda 1 hora diaria por semana y, por ejemplo, este niño de la hora diaria de actividad física, 10 minutos son de actividad física moderada y vigorosa. Porque durante la actividad física no todos los niños están realizando actividad física, sino muchos niños están sentados mirando a los que hacen actividad física y son los que tienen las habilidades, mientras que la actividad física debería ser para todos los niños independiente de las habilidades que tengan para los deportes. Y durante el recreo, antes de tener esta intervención, este niño, por ejemplo, tenía 47 segundos de actividad física moderada o vigorosa. Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a implementar MARA, que es este módulo activo para el recreo activo? Continuamos con estos minutos de actividad física, 15 minutos de la hora de actividad física. Uno esperaría por lo menos que en el 80% de esta hora el niño estuviera haciendo actividad física, pero solamente son 15 minutos. Y durante el recreo pasamos de 47 segundos a 5 minutos. Si ustedes comienzan a sumar 5 minutos, por ejemplo, que hiciéramos transporte activo, 5 minutos en el recreo y algo de la hora de actividad física y algo después del recreo, después del colegio que le ayudara a hacer la actividad física, el niño podría estar cumpliendo con los 60 minutos de actividad física. Y esa es la estrategia, tener todos estos minutos fraccionados para que tengamos comportamientos que sean sostenibles. Ahora, nosotros todo lo que le hagamos a los niños tenemos que evaluarlo. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué es lo que más vemos que es sostenible a lo largo del tiempo? Entonces, por ejemplo, acá teníamos la rumba, la escalera, el tapete y el paracaídas. ¿Cuál creen que es la actividad que más les gustaba a los niños? La rumba les encantaba, el paracaídas también. ¿El tapete? No, la rumba y el paracaídas es lo que más les gusta a esta edad. ¿Cuál creen que es la actividad que genera más gasto energético o más minutos de actividad física moderada o vigorosa? ¿La rumba? Si todos creemos que cuando bailamos eso estamos pero quemando hartas calorías, ¿no? No, no necesariamente. Esta es la rumba, esta es la escalera, este es el paracaídas y el tapete. ¿Qué hacemos? No, obviamente si a los niños les gusta la rumba, seguimos con la rumba. Es clave porque es lo que les gusta a los niños, ¿cierto? Sin embargo, lo que tenemos es que hacer actividades que generen un poquito más de gasto. Entonces, vamos a hacer ahora actividades que se muevan un poquito más, nos ayudan las nuevas canciones, lo que les gusta bailar a los niños, pero dejamos las actividades que les gustan y aumentamos un poquito estos minutos de actividad física moderada y vigorosa. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué tenemos ya para terminar? Les acabo de mostrar a ustedes un estudio internacional grande. De ese estudio internacional se derivaron estudios de intervención locales para la ciudad de Bogotá. Queremos hacerlos para otras ciudades, queremos trabajar con otras ciudades para mirar la diversidad de nuestro país. Y acá lo que yo quiero rescatar es que esto no se podría hacer si no trabajáramos en red. En la red que nos permite Ceiba a nivel nacional, en las redes que tenemos a nivel internacional. Acá más de 240 personas trabajaron en lo que es el proyecto ISCOLE, estudiantes de ingeniería, estudiantes de salud pública, de antropología, arquitectura, de geografía, muchísimas disciplinas. Y eso hizo que pudiéramos tener una evaluación mucho más enriquecedora, de una mejor calidad y que nos pueda dar algunas luces para lo que es la recomendación de política pública. Entonces, estas redes que armamos simplemente muestran la colaboración nacional e internacional que han permitido desarrollar estos estudios. Entonces, en conclusiones, básicamente lo que tenemos es que en una muestra como fue la de Bogotá, vemos y que fue comparada con países de alto y de mediano ingreso, vemos actividad física asociada con sobrepeso y obesidad. En Bogotá los niños que usan la ciclovía tienen más minutos de actividad física moderada o vigorosa. El módulo MARA es una estrategia prometedora de efectividad para la promoción de actividad física, pero hay que mirarla a una escala mayor, que es lo que estamos haciendo ahora con 20 colegios. Es lo que estamos mirando también con Coldeportes Nacional y con otras ciclovías de otras ciudades. Y básicamente lo que queremos, porque ese es nuestro fin último, es que esto informe política pública
primero a nivel nacional y a nivel local, y también estrategias a nivel internacional, como las estrategias de la OMS. Sin embargo, para poder construir toda esta evidencia necesitamos grupos multidisciplinarios y necesitamos trabajar con múltiples sectores. Y es lo que más nos gusta, por ejemplo, de estos cursos que hay de verano, donde hay tantas disciplinas, porque así vamos a llegar a fronteras de conocimiento, vamos a llegar a tener evaluaciones mucho más innovadoras que nos lleven a lo último, que es poder recomendar estrategias para que mejoren, en este caso, la salud de nuestros niños. Muchas gracias, y toda esta información está en mi página web, todo está gratis, todo lo pueden bajar o me pueden contactar si requieren más información. Muchas gracias.